Buenas noches, amados hermanos. El tema de hoy se llama Los 24 músicos. Nos lleva al tiempo de la restauración del tabernáculo de David. Si recuerdan, el Padre dice la palabra de Dios que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, la meta es el Padre. Si el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, la alabanza y la adoración son elementos muy importantes que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Lo maravilloso es que la palabra de Dios nos da con lujo de detalles las características de un alabado, de un adorador, las características de la alabanza en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y esto es lo que el tema de hoy trata, los 24 músicos, el último tema de esta fase de la doctrina intermedia para este tiempo. Así que si me permiten, voy a compartir la pantalla con ustedes para que podamos introducirnos al tema. Aleluya. Los 24 músicos. Si ustedes se recuerdan, se han estudiado, cuando en el estudio de la palabra, en el libro de Crónicas, el arca del pacto, figura de la presencia del Dios Todopoderoso en medio de su pueblo, pero el pueblo de Israel la había perdido después de, ¿verdad? Cuando estaban los hijos de Elí, perdieron el arca y luego por intervención divina fue recuperada. Los filisteos no la pudieron tener en su territorio y fue traída al campamento y quedó en casa de Aminadab, en la época cuando lideraba o juzgaba a Israel el profeta Samuel. Samuel, por sus 20 años que estuvo liderando al pueblo, ¿verdad? El arca permaneció en casa de Aminadab, no permaneció en Jerusalén, no permaneció en la ciudad, sino que permaneció en casa de Aminadab. Luego, durante el reinado de Saúl, el arca permanece otros 40 años fuera de la ciudad, ¿verdad? Fuera del campamento, hasta que el rey David es coronado como rey. Tiene la revelación de que él necesita la presencia de Dios. Entonces, ¿verdad? Tiene el deseo y manda a traer el arca. Sin embargo, nos muestra la palabra de Dios que no solamente es por deseo o por un impulso, sino que también tiene que haber un conocimiento, una revelación de cómo hacer las cosas dentro, ¿verdad? Dentro del orden divino. Y como ya sabemos, el relato, hubo un percance, ¿verdad? En ese primer intento. Y aunque había alabanza, había danza, había música, había gozo, pero no había pleno conocimiento de cómo se deberían hacer las cosas y no había un conocimiento del orden que el Señor había establecido. Entonces, hubo ese momento de tristeza donde hubo un muerto, ¿verdad? Usa pereció. El pueblo se entristeció. David mismo se entristeció. Sin embargo, fue a consultar a Jehová y fue a consultar también con la orden sacerdotal. Fue a consultar con los levitas, con los sacerdotes, cómo se debía hacer. Y ahí fue cuando le fue revelado, el orden para traer el arca. Entonces, el rey David recibe la revelación y finalmente pueden traer el arca de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y la establecen nada más y nada menos, ¿verdad? Le hace una tienda, le hace un tabernáculo y la pone en su casa, pone la presencia de Dios en su casa. Figura de que si nosotros nos agrada la presencia de Dios
y le llegamos a agradar a Dios, la presencia de Dios querrá permanecer con nosotros. Que una tremenda figura es de esa. Entonces, a David le revelan unas cosas maravillosas. No se sabe si se lo llevan al cielo o por visiones o por sueños, pero ¿verdad? Por la revelación de Dios le llevan a ver cómo es la adoración en el cielo. Y él hace una réplica de esa adoración aquí en la tierra. Y aquí, y luego en el libro de los Hechos, el apóstol Jacobo lo menciona, ¿verdad? Cuando recuerda las palabras del profeta Amós y dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y la volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hace alusión que ahora en los últimos tiempos se está reedificando el tabernáculo de David. Y eso se refiere a la iglesia, a todos los que andábamos caídos, a todos los que andábamos en el mundo, a todos los que andábamos perdidos. Ahora venimos y venimos con alabanza, con danza, con adoración, y el Espíritu Santo es el que está levantándonos, está dándonos a nosotros una nueva vida, nos está haciendo una nueva creación. Y es entonces por eso es que nosotros ahora tenemos alabanza, tenemos danza, tenemos cantos, tenemos adoración en espíritu y en verdad. Y Él está restaurando, Él nos está perfeccionando. Entonces miremos lo que nos dice el capítulo 25 de Primera Crónicas. Además, David y los comandantes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, que habían de profetizar con liras, con arpas y címbalos. Y el número de estos, conforme a su servicio, fue, y va y nombra los primeros 4 hijos de Asaf. Pero detengámonos aquí por un momento. Quiero hacer énfasis en 3 palabras. 1, ejército. 2, el servicio. Y 3, profetizar. Nos está hablando, ante todo, ¿verdad?, que fue David y los comandantes del ejército quienes separaron a estas personas para el servicio. O sea que aquí está al nivel más alto de nuestro servicio. Si ustedes se acuerdan que tenemos nosotros la estatura de el sembrador, tenemos la estatura de atleta y tenemos la estatura de soldado. Aquí está hablando de ejército, de soldados. Ya está al más alto nivel. Es una estatura alta. Entonces, para convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad, ya es al más alto nivel. Ya cuando hemos pasado nosotros, ¿verdad?, ciertos estadios, y ahora vamos entrando a cosas más profundas. Entonces, el estándar es alto, porque ya de ejército nos están dando un entrenamiento mayor, nos están dando armas, nos están dando estrategias, ¿ok? Pero aún así, esto es tan profundo que, como les dije anteriormente, esto solamente nos basamos en una introducción al tema. Luego habla de, ahí mismo en ejército, dice, separaron. La separación nos recuerda a apartados para, santificados. Entonces, el que es adorador en espíritu y en verdad, es de otra categoría, de santidad, pureza, perfeccionamiento. Entonces, la alabanza y la adoración nos hablan de ejército, nos hablan de guerra y nos hablan de perfeccionamiento. Aleluya. ¿Y para qué? Para el servicio. Dijimos que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. El Hijo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo busca pecadores.
y el Espíritu Santo busca servidores. Entonces es el Espíritu Santo el que hace la obra de purificación después que el Hijo hace la obra de redención. Y ambas obras nos llevan al Padre. ¡Qué glorioso! Y nos habla de los tres padres principales, ¿verdad? De los levitas, Asaf, Emán y de Jedutum, que son figura del cuerpo. Emán es figura del espíritu. Aquí debería, ¿verdad? Jedutum debería estar de segundo, alma, y Emán, espíritu. Y dice que habían de profetizar con liras, arpas y címbalos. La palabra profetizar nos está hablando de declarar. Moisés decía, yo quisiera que todo el pueblo profetizara. ¿Qué daría yo que todo el pueblo profetizara? Dice el apóstol Pablo, buscad los mejores dones, que todos profeticéis. Eso sería maravilloso. Y nos recuerda de lo que se perdió cuando en la caída de Adán y Eva. Lo que se perdió ahí fue la comunión con Dios, la comunicación con Dios, la comunión con el Creador a través de la alabanza de adoradores en espíritu y en verdad. Volvemos a tener ese contacto, esa comunión, esa intimidad con nuestro Padre. Y entonces hay profecía, hay alabanza, hay edificación, hay un contacto directo. ¡Qué glorioso! Por eso la importancia del tema, los 24 músicos, para aprender las características que tiene el adorador, desde su cuerpo, su alma, hasta llegar al espíritu. Miremos el siguiente versículo. Primera Crónica 25:6. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del Señor con címbalos, arpas y liras para el servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaban bajo la dirección del rey. Nos habla primero de unanimidad. Todos estaban bajo la dirección de su padre. Después de unanimidad, porque el Señor dice común acuerdo, hay una sinergia o sinergia en el común acuerdo. Por eso cuando hay divisiones en una iglesia, cuando hay eso, ahuyenta la presencia de Dios. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque somos un ejército. Y el Señor, si parte del cuerpo no está preparado, se aparta y busca otro. Él está buscando los que estén sedientos, aquellas congregaciones que están como un solo hombre. Ahí está operando el Señor Jesús. Y aquellas que no, se aparta. Y entonces ahí es donde no se sabe qué está pasando en las congregaciones. Bueno, miremos entonces el siguiente punto. Dice, todos, unánime, estaban bajo la dirección de su padre. Aquí nos está hablando de dos cosas. Uno de ellos es sujeción. Si no hay sujeción, no puede haber autoridad. Y si no hay autoridad y sujeción, no puede haber gobierno. Y luego nos habla de paternidad. Entonces, para ser adoradores en espíritu y en verdad, se necesita sujeción, autoridad y paternidad. Para cantar en la casa del Señor, uno de los primeros dos propósitos, para cantar en la casa del Señor. Entraré por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Porque he sido restaurado, es que estoy alegre. Pero si no estoy alegre, no me mandan a cantar. Dice, ¿está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno triste? Ore, pida oración. Pues todos esos detalles repercuten en el orden y en el restauración o restablecimiento del tabernáculo de David que está caído. Y el Espíritu Santo lo está levantando. Entonces, para cantar en la casa del Señor.
¿Okay? No podemos ir silenciosos. No podemos ir a la casa del Señor todos tristones. Y si vamos tristes, tenemos que orar para que entonces el Espíritu haga la obra de restauración. Y entonces, o ya sea si necesitamos exhortación, edificación o consolación, el Espíritu Santo es quien nos restaura. Luego nos habla de instrumentos musicales, así como nos ha estado enseñando nuestro apóstol, de los trompetistas y los chofaristas. Cada uno de estos instrumentos tiene otra serie de características que se tienen que estudiar, y yo los invito a que estudiemos cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Para qué más? Para el servicio de la casa de Dios. Otra vez se reitera la necesidad de nuestra disposición a ser servidores, para que entonces el Espíritu Santo continúe esa obra de los círculos virtuosos. Yo me agrado de él se agrada de mí, y comenzamos y vamos de gloria en gloria, nos van transformando. Y Asaf, Jedutum y Emán, aquí sí están en el orden, mire, cuerpo, alma y espíritu. Asaf, Jedutum y Emán estaban bajo la dirección del rey. Entonces, miremos el significado de Asaf. Primera Crónica 25:2. De los hijos de Asaf estaban Zacur, José, Netanías y Azarela. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, que profetizaba bajo la dirección del rey. Asaf significa Jehová ha juntado o reunido, congregación. ¿Qué significa esto? Hermanos, significa que ante todo tenemos nosotros que no dejar de congregarnos. Qué tremenda figura. Asaf, figura del cuerpo, reunirse, congregarse. Tenemos que estar reunidos, tenemos que anhelar estar reunidos. Y luego, como dice el apóstol Pablo, creo que era el apóstol Pablo, ¿qué hacéis cuando reunís? Tenemos que buscar los dones espirituales, tenemos que buscar comunicación con el cielo, tenemos que buscar la ministración sobrenatural, y todo eso es impulsado y hecho por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que anhelar esa alabanza y adoración en el Espíritu. Amén. Entonces, luego menciona los cuatro hijos de Asaf. De los 24 músicos, los primeros 4 son los hijos de Asaf: Zacur, José, Netaías y Azarela. Entonces, esto tiene una significancia extraordinaria, porque es 4 de 24, nos da un porcentaje de 16. 16% eran los hijos de Asaf. Y esto corresponde a las características, ¿ok?, de la alabanza en el cuerpo. Porque vamos con canto, con danza, con címbalos, con instrumentos musicales, y alabamos con nuestro cuerpo. La actitud de nuestro cuerpo es la entrada. ¿Por qué? Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. En el tabernáculo de Moisés no había alabanza, no se había dado todavía en ese tiempo, no se había dado la entrada a la alabanza y a la adoración 24/7. A David es el que le revela una adoración permanente. Y la primera parte, al entrar a los atrios, es con danza, con alabanza. Por eso es que el rey David iba alabando y danzando y decía: me haré más vil por causa de él. Entonces, estos 4 hijos, que vamos a ver su significado más adelante, Zacur, José, Netanías y Azarela, describen características del cuerpo,
características de la alabanza del cuerpo. Qué glorioso, ¿ok? Pero no es el fin. Esto va avanzando y recordemos, el que hace la transformación es el Espíritu en nosotros. Y es un círculo virtuoso, porque Él nos lleva de gloria en gloria. Así que entramos con el cuerpo, entramos en alabanza, entramos en danza, entramos en, entramos en calores. ¿Ok? Y empezamos a agradar al Señor, y entonces el Espíritu va involucrando, va haciendo unas transformaciones y nos va introduciendo hasta que entonces nuestra alma empieza a ser también ministrada, como vamos a hacer más adelante. Pero antes de movernos a la siguiente diapositiva, volvemos a reiterar en amarillo, bajo la dirección de Asaf. Una vez más, los hijos, ¿verdad? Bajo dirección, bajo en sujeción, en la alabanza y adoración. Recordemos que es muy atacada, los adoradores son muy atacados, y una de las cosas primordiales es la sujeción, para que entonces no abramos puertas al reino enemigo y no ahuyentemos la presencia de nuestro Dios. Y luego dice, profetizaban bajo la dirección del rey. Lo de la profecía, eso es declaración de Dios, es una administración gloriosa, porque nosotros todos debemos de ser portadores de la gloria de Dios para profetizar, para edificación de nuestra casa, para edificación de nuestra vida. Profetiza sobre tu casa, profetiza sobre tu familia, profetiza sobre tu cónyuge, profetiza sobre tus hijos. Y lo más importante, bajo la dirección del Rey, para que seamos agradables a Él. Amén. Entonces entramos al segundo componente, los hijos de Jedutún. Y dice así, Primera Crónica 25:3. De Jedutún, los hijos de Jedutún está Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Asabías y Matatías. 6. Bajo la dirección de su padre Jedutún, con la lira, que profetizaban, dando gracias y alabando al Señor. Entonces, el segundo hijo, Jedutún, nos muestra que el alma tiene mayor participación que el cuerpo. ¿Recuerdan el salmista David que le decía a su alma, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios? Bueno, aquí hay 6 características del adorador en el alma, cuando nuestra alma está siendo perfeccionada en la adoración. ¿Ok? Y precisamente Jedutún significa quien da alabanza. Quien da alabanza, así como decía el salmista David, ¿verdad? Alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces, el alma, cuando es transformada el alma, se convierte en alguien que da alabanza. Está de continuo dando gloria a Dios. Y ahí es cuando somos sanos de muchas enfermedades del alma, como la depresión en el alma, como la tristeza, como los afanes, como enfermedades como el miedo, el temor. Esas son enfermedades del alma. Y recordemos que el alma tiene muchos enemigos. Y hay muchos cazadores que lo que andan buscando es el alma. Entonces, otro antídoto contra los ataques del alma es el perfeccionamiento de la alabanza y la adoración en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Y tiene 6 hijos. Jedutún tuvo 6 hijos. Y 6 es figura de
hombre. Número de hombre. Entonces, el espíritu perfecciona el alma del hombre y lo prepara junto con la restauración del cuerpo, lo prepara para entrar a un nivel más profundo en la adoración, que es la adoración, la que vamos a ver más adelante. Pero antes de pasar a eso, tenemos otra vez que están bajo la dirección de su padre. No se pierde el orden, porque es el estándar más elevado, que es el de soldado, para tener un ejército bien conformado y que todos estén bajo las órdenes del rey. Menciona la lira, otro instrumento que se tiene que estudiar, ¿ok? Y profetizaban, dando gracias y alabando al Señor. Otro componente de la profecía, de la declaración de Dios, es la acción de gracias y la alabanza. Esto quiere decir, hermanos, que si es 24/7, nosotros tenemos que estar en alabanza y en adoración hasta cuando dormimos. ¿Por qué digo eso? Porque esto también nos libra de los terrores de la noche. Nos libra de los temores de la noche. ¿Por qué? Porque esos son ataques al alma. Son espíritus que andan buscando, ¿ok? Puertas abiertas. Y si nosotros no hemos sido ministrados en esas áreas, nos pueden querer atrapar. Por eso la importancia por eso es que el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque un adorador en espíritu y en verdad está en una estatura elevada, así como aquellos apóstoles que estaban en la cárcel, Pablo y Silas, encadenados, sufriendo, pero en ese sufrimiento ellos cantaban y los presos los oían. Aleluya. Entonces, un soldado bien entrenado en terreno enemigo es un arma mortal para el enemigo. ¡Qué glorioso! Avancemos entonces al componente del espíritu, que es Emán. Dice Primera Crónica 25:5, todos estos fueron los hijos de Emán, el vidente del rey. Aquí hay un ascenso, mira, para ensalzarle conforme a las palabras de Dios, porque Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Aleluya. Aquí tenemos que pararnos un poquito más, porque dice, ya Emán, miremos el significado de la palabra Emán. Si recuerdan, Asaf significa el que reúne, el que congrega. Jehová ha juntado. Nos habla de reunirnos, congregarnos, venir a la iglesia, entrar por sus puertas con acción de gracias y sus atrios con alabanza. Jedutum nos habla de alabanza. Y nos habla también del alma, alabanza en el alma. Y Emán significa fidelidad, fiel. Aquí es la característica de la adoración en el espíritu. Entonces ya cuando vamos adelantando y tenemos esa intimidad con el Espíritu Santo, cuando hemos tenido esa proximidad a Dios, cuando nos gusta entrar a su presencia, cuando nos gusta alabarle, cuando nos gusta leer su palabra, cuando nos gusta convivir con nuestra cobertura, cuando entramos en todo eso, es adoración. ¿Qué es la otra cosa? No solo cantar y danzar es adoración. Hay muchos ejemplos, ¿ok? Donde no hay instrumentos musicales también, porque aquí es la figura. Y luego vemos los 24 músicos, todas son características del adorador. ¿Ok? Entonces, para mí que esto es una estatura, un nivel extraordinario, el cual define nuestra relación verdadera, plena con el Señor.
A este nivel ya no solamente se profetiza, sino que Emán era vidente del rey. Y el vidente es el, el, la estatura más arriba del profeta. Vidente del rey. Para ensalzarle conforme a las palabras de Dios. O sea que se puede ensalzar conforme a otras cosas, pero aquí es el vidente hace todo conforme a las palabras de Dios. Y le dio 14 hijos y 3 hijas. A Asaf le había dado 4, que representa el 16%. A Jedutún le había dado 6, que representa el 25%. Y las características principales, nuestra adoración en el Espíritu debe ser más abundante, porque dice 14 hijos, y 14 tiene una simbología tremenda, pero no solo eso, sino que 14 de 24 es 59%, casi el 60% de nuestra alabanza y adoración debe ser en el Espíritu, pero como es un proceso, ¿verdad? Involucra también el cuerpo y el alma, y es una adoración integral. Entonces, ¿qué? 59 es 5 más 9 da 14 también, o sea que es una redundancia de 14, y 14 también es figura de reinicio. 14 nos dice de las generaciones de nuestro Señor Jesucristo, generación, ¿verdad? Así que hay una simbología tremenda con el número 14. Y esa es la cantidad de hijos que tuvo Emán. Y eso representa las características que tiene que tener un adorador en espíritu y en verdad. Ahora miremos este cuadro, la administración, que nos habla también de la administración integral, relacionando el sacerdocio a mano derecha y la alabanza a mano izquierda. ¿A dónde? Impactando ¿dónde? En las 3 áreas de nuestro ser integral, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. El sacerdocio en el tabernáculo de Moisés, ¿ok? Fue establecido que Coat, Gersón y Merari fueran los portadores del arca del pacto y de todos los utensilios y del tabernáculo. Ellos lo cargaban sobre sus hombros y lo movían de lugar a lugar de acorde a donde les dictaba el Señor. ¿Ok? Ahora ya no estaba el tabernáculo de Moisés, era el tabernáculo de David. Y ya no se transportaba el tabernáculo. El arca estaba en la tienda de David, en el tabernáculo de David. Y es ahí es donde le muestran a David, le revelan el establecimiento de la alabanza 24 horas, 7 días de la semana. 24/7. No significa que no había sacerdocio. A los sacerdotes les dan las 24 órdenes sacerdotales. Y a los cantores los asignan permanentemente para ministrar delante del arca del pacto, delante de la presencia de Dios. Entre el sacerdocio y la alabanza plena hay una ministración plena, hay una ministración integral. ¿De qué? De nuestro espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuándo? Constantemente, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué glorioso! Entonces tenemos que aprender todo de nuestro sacerdocio y todo de nuestra alabanza. ¿Para qué? Para estar listos. Simplemente para estar como un soldado bien preparado, bien entrenado y como esa novia que ya está lista solamente para que se la vengan a llevar. Qué glorioso, ¿verdad? Ok. Y ya, entonces ya aquí en esta última diapositiva
vemos los 24 hijos. Los 24 hijos de Asaf, Jedutum y de Emán, en el orden en que les tocó y en la administración, cómo ministraba. Entonces, empezando por José, que era hijo de Asaf, ministraba el cuerpo y significa que él añada. Mire, entonces, la característica de añadidura. Entramos en el cuerpo, ¿verdad?, con añadiduras. Entonces, venimos contentos, venimos felices, porque Él ha añadido, Él nos dio la salvación. Aleluya. Él nos dio, nos hizo, nos sacó de la posilga y nos hizo reyes y sacerdotes. Venimos nosotros, que Él añada. Es grandioso, ¿verdad? Y luego, Gedalías, que es hijo de Jedutum, que representa una administración en el alma, significa Dios ha hecho grande. Perdón, vamos a regresar a la anterior. Dios se ha hecho grande. Y dentro de cada uno de estos significados, yo quiero hacer, valga la redundancia, quiero hacer énfasis que cada uno de estos significados tiene muchas aplicaciones. Solamente pues, no los voy a tocar todos, pero pues, solo voy a tocar algunos, ¿verdad? Pero Gedalías habla de Dios se ha hecho grande. ¿Hemos tenido vacíos en nuestro corazón alguna vez? Porque tal vez esperamos grandezas, tal vez quizá vacíos de algún recuerdo, pero cuando Dios es el que se hace grande, Dios es el que llena esos vacíos. Entonces ahí comienza la administración. Entonces empieza una administración en el cuerpo, las añadiduras, y Dios se ha hecho grande. Dios empieza a ensancharse dentro de nuestros corazones. Y hay muchas aplicaciones más. Solamente son dos de ellas. Luego el tercero, Sakur. Todavía no entra el espíritu, no entra, ¿verdad?, administrar el espíritu. Vuelve al cuerpo. Bueno, y aquí nos habla de sensatez. Ya entonces empieza a haber un cambio en nuestro ser. Ya nos dan sabiduría, nos hacen sensatos y vamos adelantando. Y luego viene el cuarto hijo, Isri, que es hijo de Jedutum, que es una administración al alma también. Y aquí es donde entra el bálsamo. Y es cuando nosotros hemos recibido aquellos grandes problemas durante el día y a veces venimos al culto en la noche y recibimos solamente, sin escuchar palabra, pero solamente en la alabanza y en la oración, empezamos a recibir aquel consuelo y como que nos han transformado. Es glorioso realmente. Y luego, dado por Dios, boca de Dios, recto hacia Dios, Dios ha salvado, Dios ha dado, famoso, Dios es mi fuerza, Dios ha considerado. Miremos todas esas definiciones y cada uno se pueden sacar hasta 7 definiciones y aplicaciones y características de la administración integral. Por eso es que el diablo, que Jehová lo reprenda, el enemigo, está tan enfocado en destruir o contaminar la alabanza o la adoración de su pueblo. Acordémonos que él fue protector de los secretos escondidos de Dios y él era querubín protector, pero también era el adorador. Entonces, él sabe lo que hay en la alabanza, él quiere la alabanza para él. Él va a exigir a través del anticristo, va a exigir que todos se arrodillen delante de él y que le rindan adoración. Por eso es que nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos den esta que seamos perfeccionados, que seamos nosotros ministrados para que estemos íntegros y que nada penetre
esta relación entre Dios y nosotros. Esperamos que el tema haya sido de edificación para ustedes, así como lo ha sido para mí. Realmente ha sido uno de esos temas escondidos, bien escondidos ahí, y que ha sido también, ¿verdad?, combatido, porque el Señor se deleita en que nosotros indaguemos en su palabra y que busquemos y profundicemos, y a Él se deleita en vernos investigar, estudiar. Y solo me gustaría dar un pequeño resumen, ¿verdad?, del tema. Los 24 músicos, hablamos que muestran las características de un adorador en espíritu y en verdad. Muestran que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra, y se refiere a la restauración del tabernáculo de David, que está caído y que está siendo restaurado, que representa a aquellos de nosotros que andábamos caídos y que Dios nos atrajo, algunos con cuerdas de amor, a todos con cuerdas de amor, pero ¿verdad?, nos atrajo a su reino, y que estamos pasando por ese proceso, ¿ok? Y que dentro de cada uno de ellos describe la administración a nuestro cuerpo, la administración a nuestra alma y la administración a nuestro espíritu. Sin embargo, la mayor de todas debe ser las características del espíritu, nuestra adoración en espíritu y en verdad. Esperamos que el tema haya sido de edificación para sus vidas, y quisiera despedirnos con unas palabras de oración. Papito lindo, te damos gracias, Señor, por tu ministración, por esas cosas escondidas que tú tienes, Señor, ahí para cada uno de nosotros. Y te rogamos, mi Dios, que seamos nosotros agradables a ti en nuestro ser integral, en nuestro acercamiento, en cómo te buscamos y cómo te suplicamos que nos quites toda atadura, todo aquello que nos impide ser adoradores en espíritu y en verdad, y nos acerque más a ti. Bendecimos cada hogar representado, y bendecimos, Señor, también a nuestras coberturas, que día y noche se esfuerzan, Señor, para que nosotros también seamos edificados. En el nombre de Jesús te bendecimos y adoramos, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados.